¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio, viernes 17 de octubre del año 2025. Esto es Más de Uno, esto es Onda Cero. Esto es la radio que le va contando cómo van pasando las cosas. Déjame que le cuente una historia que es muy corta, ya verán. La escribió Eduardo Galeano y es de fútbol. Y dice así: los moribundos demoraron su muerte y los bebés apresuraron su nacimiento. Río de Janeiro, 1950, Estadio de Maracaná. La noche anterior nadie podía dormir. La mañana siguiente nadie quería despertar. Fin. Galeano era uruguayo y futbolero, y en Maracaná 1950 Uruguay le ganó a Brasil. Contra pronóstico. El sueño de la victoria uruguaya y la amargura de la derrota brasileña. A Isaías Ambrosio, albañil que había trabajado en la construcción del estadio, le regalaron una entrada para asistir a aquella final. Cuando pasaban 34 minutos de las 4 de la tarde, enmudeció el estadio, enmudeció Isaías y el resto de la multitud allí presente, porque todos iban con Brasil, y encajó Brasil el segundo gol, que fue letal y definitivo. Y 11 minutos después terminó todo, porque terminó la final, terminó el partido, la multitud permaneció inmóvil en las gradas, silente, inmóvil. Y después de aquello, cada atardecer de cada día, los días siguientes, los meses siguientes, los años siguientes, Isaías Ambrosio seguía estando allí, agarrado a un micrófono invisible y emulando al narrador radiofónico que cantaba y lloraba a la vez el gol que había enterrado de su ilusión y lo había dejado clavado en la grada. Hoy Carlos Torres, que es el presidente del BBVA, es Isaías Ambrosio sentado en la fría grada del estadio que ya quedó vacío y reviviendo la hora en la que la Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicó anoche que el marcador definitivo de este partido, que ha sido la OPA, el marcador definitivo ha sido un 3-1. Finalmente, la operación no seguirá adelante porque no se ha alcanzado el nivel mínimo de aceptación que habíamos fijado. Quiero agradecer a los accionistas de Banco Sabadell que han mostrado su apoyo al proyecto de unión, a los accionistas de BBVA por su respaldo constante y al equipo del banco por el gran trabajo realizado a lo largo de todo el proceso. 3 de cada 4 accionistas del Sabadell declinaron la oferta del BBVA y solo 1 de cada 4 la dio por buena, o en los términos porcentuales en que ha quedado escrito el desenlace de esta historia: 25,3% del capital a favor de ser adquiridos, el resto a favor de quedarse como están, virgencita, virgencita. Las quinielas en las horas previas apostaban porque el BBVA alcanzaría en esta OPA más del 30% del capital, aún sin llegar al 50%, y que eso traería consigo la prórroga y los penaltis, o sea, otra oferta mejorada y un precio equitativo fijado por el regulador. Pero, contra pronóstico, hubo maracanazo y fue en el vestuario del Sabadell donde se recibió el resultado con mayor sorpresa, porque una cosa es lo que se dice en público y otra cosa es lo que se teme en privado. Y en privado, los ejecutivos del Sabadell se habían puesto ya en el escenario del 30% y la segunda OPA. Por eso ayer, cuando les dijeron que es que no ha llegado ni al 30%, dijeron: ¿pero qué me estás contando? Si la noche anterior nadie podía dormir, esta mañana, que es la mañana siguiente al desenlace, en el Sabadell lo que no quieren es despertar. A diferencia de Brasil en 1950, es verdad que el BBVA no ha perdido en casa sino a domicilio, porque quien jugó en casa la mayor parte de este tiempo, de este partido, quien jugó en casa fue el Sabadell. En casa porque tuvo detrás al gobierno de España, tuvo detrás al gobierno autonómico de Cataluña, a los partidos políticos catalanes, a las patronales y a los sindicatos, con el Partido Popular un poquito de perfil y con el Partido Nacionalista Vasco bastante menos activo de lo que el BBVA habría deseado, ¿no? El poder político no fue neutral, fue casero, digamos. Los órganos reguladores, por el contrario, han estado muy en su sitio, que es el de hacer cumplir el reglamento sin decantarse. Hubo decisiones de esos órganos reguladores que gustaron más al opado que al opante, y hubo decisiones que, al contrario, al revés. Pero ninguna que pudiera cuestionar la limpieza de este resultado. Han hablado los accionistas del Sabadell y el BBVA asume, claro, la decisión que estos han tomado. Faltan más exámenes, es verdad, lo venimos contando desde primera hora. Primer examen esta mañana, la bolsa. ¿Cómo valoran no ya los accionistas del Sabadell, sino los accionistas del BBVA y sobre todo los inversores que pudieran estar interesados en hacerse con acciones de uno u otro banco?
cómo valoran la nueva etapa que viene ahora, o el nuevo escenario que se abre una vez que la OPA ya es historia. Dice, pues si ha ganado el BBVA, si ha ganado el Sabadell la OPA y ha perdido el BBVA, pues subirá hoy mucho en bolsa el Sabadell y bajará el BBVA, o al revés. Lo veremos esta mañana. O al revés, ¿por qué? Pues esto explican también los analistas. Porque podría ocurrir que ahora que ya no hay OPA, los inversores dijeran, igual la cotización del Sabadell ha estado demasiado influida por la expectativa de la OPA y ahora se recorta. Podría ocurrir o no, ya veremos, ¿no? Podría ocurrir que los inversores dijeran, pues si en realidad al BBVA la operación tampoco le venía tan bien, y entonces que premiaran el desenlace. Podría ocurrir, lo veremos esta mañana. Segundo examen dentro del propio BBVA, claro. De la cúpula del banco, del Consejo de Administración. O si llega el caso de la Junta General de Accionistas, ¿no? Ahora que el árbitro ya ha pitado el final del partido y que el equipo atacante se vuelve para casa, pues lo que queda es esta digestión, que vamos a ver cómo de difícil es para los máximos responsables del BBVA. La primera vez que estuvo en este programa el señor Torres, el presidente del banco, la entrevista de hecho empezó con esa pregunta y con esta respuesta. Si la OPA fracasa, ¿usted cae de la presidencia del BBVA? No, en absoluto. Han pasado 5 meses. Han pasado 5 meses y una derrota. El tiempo y los accionistas dirán si la respuesta de Carlos Torres sigue siendo válida. Luego hablaremos con Torres, presidente del BBVA, y hablaremos con el consejero delegado del Sabadell, con el señor González Bueno, que han pasado por este programa más de una vez en esta larga historia de largo tiempo de la OPA. Para los accionistas anunció anoche ya el BBVA que retoma de inmediato su plan de retribución y que en 20 días, 7 de noviembre creo que es, se repartirá el mayor dividendo a cuenta de su historia. Es la propiedad de la compañía, claro, representada en el Consejo y representada en la Junta General, quien decide ahora si encaja el revés y mantiene a sus gestores o no. Es decir, si les dice a sus directivos, como Valdano a los jugadores del Madrid cuando perdieron con el Sporting, cuando se juega como ustedes jugaron, hay permiso para perder. Bueno, en España ni un día sin elegir bando. Ayer tocaba alinearse con el estupor de un juez de instrucción o alinearse contra él por meterse donde no le llaman. Leopoldo Puente, juez del Tribunal Supremo, mantuvo en libertad a José Luis Ábalos el miércoles, ayer a Koldo García Izaguirre. Lo que pasa es que el miércoles, lo contamos ayer aquí, el juez animó en el auto además al Congreso de los Diputados a reflexionar sobre la paradoja que entiende él que es que un ciudadano investigado por hechos delictivos muy graves y sometido por ello a medidas cautelares, o sea, Ábalos, a la vez permanezca en plenitud de funciones como diputado, incluso cuando los delitos por los que está siendo investigado son de corrupción política, es decir, de abuso en su función pública. Ayer ya les dije a esta misma hora que el estupor que manifiesta el juez seguramente está muy extendido, pero que no forma parte de las obligaciones del juez ni transmitir sus impresiones, sensaciones o reflexiones. Tampoco está impedido legalmente hacerlo, pero no tiene obligación de ello, ni sobre todo añadir esta coda de que no va a ser él quien encarcele a José Luis Ábalos solo para que se den las condiciones que harían posible que el Congreso le suspendiera de sus funciones. Y va a haber revuelo y lo hubo, claro. Eso dijo, aquí lo tenemos. Este es el argumento que necesitábamos para ir contra el juez Leopoldo Puente. A Pachi López le han molestado tantísimo los 2 párrafos que ha escrito el juez que ha vuelto a evidenciar su costumbre de opinar primero y enterarse después de lo que, o ni enterarse de lo que realmente está escrito en el auto, ¿no? El propio juez dice en su auto: no es competencia mía modificar las normas. Solo los representantes del pueblo soberano tienen la facultad de hacerlo. Yo solo planteo una reflexión. Pero a Pachi López, delegado de Pedro Sánchez en el grupo parlamentario, esto de que le hagan reflexionar pues seguramente le incomoda, de modo que ayer hizo un batiburrillo con el auto del juez, los casos de la esposa y el hermano del presidente, la amnistía y las convocatorias de las asociaciones judiciales, y le salió esto. Lo que pasa es que en el colectivo de jueces de este país hay elementos muy curiosos, ¿no? A los que no se puede criticar porque salen todos en tromba para protegerse y para denunciar que les estamos criticando, pero hacen huelgas en contra de leyes, incluso sin haberse aprobado, o hacen declaraciones como la de este juez ayer, ¿no? Diciéndonos al Poder Legislativo lo que tenemos que hacer. Bueno, pues ya vale. Declaraciones, que es un auto judicial. A ver, a Pachi el único que le puede decir lo que tiene que hacer cada día es el jefe, es el presidente, y lo que tiene que opinar. ¡Cuánta indignación, madre mía! Cuando en realidad quien debería estar más en sintonía con lo que dice el juez en su auto es el Grupo Parlamentario Socialista,
que es quien exigió a José Luis Ábalos que entregara su acta cuando ni siquiera estaba investigado. Si López hubiera estado más listo, habría dicho ayer lo que dijo el ministro Óscar Puente en este programa, que fue el PSOE quien ya intentó que Ábalos dejara de ser diputado. ¿Usted comparte eso? ¿Comparte el estupor o no? Bueno, nosotros le pedimos el acta. Fíjese, si no creíamos que debía estar en el Parlamento, que le dijimos que tenía que renunciar al acta. Claro. Pero si fuimos nosotros quienes, sin esperar a que José Luis Ábalos fuera ni siquiera mencionado en un auto judicial, ya dijimos, tiene usted que dejar de ser diputado. Bueno, tienes tú, José, que dejar de ser diputado. Es que hoy el PSOE no quiere acordarse de esto, pero cuando repudió a José Luis Ábalos en la primavera del año 24, igual aún no era ni primavera, cuando le exigió que asumiera responsabilidades políticas y dejara de ser diputado, es que ni siquiera estaba señalado en la investigación judicial, mucho menos imputado. No fue por eso por lo que el PSOE le dijo a Ábalos que tenía que quitarse en medio. Fue por haber nombrado a Koldo, punto. Por haber confiado en Koldo, punto. Aquello de la responsabilidad por haber elegido mal a su más estrecho colaborador. Lo que pasa es que luego fue imputado Ábalos, luego fue imputado Santos Cerdán, y el PSOE tuvo que borrar su doctrina sobre la asunción de responsabilidades por haber elegido mal a las manzanas podridas, porque de haber mantenido su doctrina, quien tendría que asumir responsabilidades por haber elegido a Ábalos y a Cerdán sería Pedro Sánchez. El ministro Óscar Puente se ha convertido en revulsivo de la manifestación que va a llenar la plaza de la Escandalera de Oviedo en esta jornada, esta tarde. Asturias en pie de guerra para exigirle al gobierno que aproveche el dictamen de la Comisión Europea sobre el peaje del Huerna y libere del pago ya a transportistas y a automovilistas, o sea, que anule la concesión. Digo Asturias en pie de guerra porque la manifestación de hoy la secundan todos los partidos políticos, la patronal, los sindicatos, las cámaras de comercio, una larga lista de organizaciones sociales y el mismísimo gobierno socialista asturiano, todos a una. Es verdad que mucho caso a este asunto no le hacen ni los dirigentes nacionales ni algunos comentaristas de prensa, que luego lamentan que solo se hable de lo que pasa dentro de la M30 madrileña y no de la periferia. Que periferia no es solo Cataluña y el País Vasco, periferia es Asturias. Manifestaciones como esta de hoy, transversal, como se dice ahora, solo acostumbran a ser posibles en territorios que se sienten poco tenidos en cuenta. Acuérdese de lo que pasó en León. Al ministro Puente le pregunté ayer por este asunto y dijo tres cosas: que el gobierno no va a cambiar de criterio, que él no es quien decide en qué se gasta el gobierno el dinero, no soy el del dinero, y que los políticos asturianos se equivocan al darle tanta importancia a este asunto. La agenda política de los políticos asturianos igual está un poco desenfocada, igual creen que este es un asunto muy importante, pero yo creo que no está justificada, no sé, a que Asturias esté con este tema en el centro del debate. Sinceramente lo creo. No creo que este sea un problema central para Asturias ni para los asturianos. Pues los políticos asturianos, empezando por Adrián Barbón, que es el presidente del Principado y socialista, se han propuesto demostrarle esta tarde a Óscar Puente que quien se equivoca es él. Escuchas